Ya no me veo. Si bajo este. Perfecto. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Se escucha bien el audio? ¿Todo bien? Sí, está bien. Sí. Perfecto. ¿Y pueden ver las diapositivas? También Sí, se está ven bien. perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, antes que nada, licenciada Laura, pues bienvenida a la clase de Derecho Fiscal. Espero poder, como les decía a sus compañeritas, a las licenciadas en la clase anterior, pues espero poder impartir una clase en donde se enamore del derecho fiscal, que es algo muy bonito, es algo que a mí me fascina, me encanta, y que bueno, pues espero poder compartir lo poquito que sé con ustedes, y que ustedes si tienen alguna duda, tienen algún comentario conforme vamos dando la clase, pues bueno, me lo hagan saber todas sus dudas, estoy abierto para cualquier cuestionamiento, cualquier duda que ustedes puedan tener durante el transcurso de las clases, para que, pues bueno, vayamos entendiendo, haya un buen entendimiento, una buena asimilación y que todo sea, pues, productivo. Bien. Sí, muchas gracias. Estoy para servirles. Licenciada Gabriela, ¿nos puede recordar un poquito de lo que estábamos viendo la clase pasada, por favor? Claro que sí, estuvimos viendo un poco de los antecedentes del derecho fiscal. Por ejemplo, vimos en Egipto que, bueno, los que cobraban las contribuciones eran los faraones, en Roma el César, en la Edad Media el señor feudal, y aquí en México veíamos que los calpixtles, que eran los capataces encargados de recaudar los tributos, que los aztecas eran un pueblo guerrero. Y bueno, en cuanto a la actividad financiera del Estado, veíamos que todos los estados tienen una actividad financiera y que están correlacionadas lo social, lo económico, lo político y lo jurídico, y que para que funcione bien un estado tiene que cobrar contribuciones para poder cubrir todos estos rubros de los que hablaba anteriormente, como los sociales, los políticos, los jurídicos. Y eso en general, profesor. Perfecto, muy bien. Pues creo que queda plenamente establecido que pues todo gobierno tiene una actividad financiera la cual pretende darnos una mejor calidad de vida a los gobernados. Bien, en ese sentido es que el derecho fiscal empieza a estudiar la relación que hay del Estado con, decíamos nosotros, con los gobernados, pero en este caso con su calidad de contribuyente. Bien, eh, pues efectivamente el Estado necesita de de este recurso para poder cumplir con todos esos objetivos, ¿bien? Y decíamos que la actividad financiera del Estado tiene tres partes importantísimas. En primera instancia, la forma de obtener los recursos, cómo se va a llegar de esos recursos. Y ahí platicábamos, licenciados, que, bueno, hay dos formas importantes de dos grandes rubros donde el Estado se puede allegar de ingresos. Bien, decíamos que hay ingresos financieros e ingresos fiscales. Esto apúntenlo porque resulta importante, ya que cuando nosotros entremos a ver un poquito de la obtención de estos recursos, entraremos a ver a lo mejor los recursos de la ley de ingresos, que podemos apuntar que la ley de ingresos, pues bueno, es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo, quien hace esta propuesta, quien administra el Estado en este momento. Y bueno, esta propuesta, esta ley de ingresos,
es aprobada por el Poder Legislativo. Recordemos que el Poder Legislativo, pues bueno, también ahí tiene nuestra representación a través de los diputados, ¿no? Recordemos que los diputados son pues la voz del pueblo y ellos nos representan en estos poderes, bien, a grandes rasgos. Entonces, aprobado por el legislativo, esta ley de ingresos pues contiene conceptos bajo los cuales se podrán captar estos recursos y a su vez nos va a permitir cubrir los gastos, ya sea tanto de la federación como de los estados o de los municipios. Bien, entonces, bueno, esa será una forma de obtención de los recursos financieros y fiscales. También, no sé si recuerde, licenciada, veíamos la parte, yo les preguntaba, ¿no? ¿A qué les sonaba esta parte del derecho fiscal? Y bueno, atinadamente ustedes contestaban que, pues bueno, siempre cuando hablamos de derecho fiscal hablamos de que pues tenemos que pagar esos impuestos, ¿no? Y yo hacía la observación de que, bueno, pues no nada más hablamos de impuestos, ¿verdad? Licenciada Gaby, ¿se acuerda de esto? Y entonces dejamos por ahí hacer una lectura de un artículo, ¿se acuerda cuál? No, sí es cierto, del artículo segundo. Ajá, el artículo segundo ¿de qué ordenamiento jurídico? De la ley de ingresos. Ya me está mintiendo. ¿Sí? Mm, No. Pues es que nada más puse. A ver, revisemos ¿Qué ese. son las Entonces Revisemos. apunté hasta mala tarea, discúlpeme, por favor. No, no pasa. Puse, ¿qué son las contribuciones? Transcribir, artículo segundo. Y decíamos que teníamos por ahí en ese artículo segundo, le recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, y les decía yo que ahí nos hace una distinción, ¿no? Entre los impuestos y algunos otros rubros que forman parte de las contribuciones. ¿Recuerda esto? Sí, eso sí. Bueno, entonces decíamos que, bueno, cuando hablamos de impuestos, licenciada Laura, nos quedamos un poquito cortos, porque en realidad la obtención del Estado, la obtención de estos ingresos viene a través de muchos rubros, ¿sí? Vamos a ver estos dos principales rubros, como les decía yo, vamos a ver que son financieros y son fiscales. Los que nos corresponde estudiar a nosotros de inicio son los fiscales, que, bueno, durante el transcurso de la clase se irá viendo también parte de los financieros, pero debemos de enfocarnos principalmente en el área fiscal. Y en el área fiscal hablamos que el Estado obtiene esos recursos a través de contribuciones. Y entonces las contribuciones pues tienen su clasificación y hay varios tipos de contribuciones. Eh, Entre ellos podemos ver los aprovechamientos, podemos ver la parte de la seguridad social, eh, por ejemplo, en esta parte de la seguridad social entra la parte de lo que es el seguro social. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que, bueno, pues las personas que tienen un trabajo y laboralmente, el patrón está obligado a otorgarles un seguro social, ¿verdad? Y entonces el patrón nos retiene por ahí unos impuestos y que es parte de esas contribuciones, pero también hay parte de seguridad social. También el patrón paga algunas aportaciones al seguro social que forma parte de este gobierno, ¿no? Y obviamente, como yo se los decía, la parte de cubrir los gastos de la federación, estos gastos, el objetivo de ello, aparte de tener una buena administración, es dar una mejor calidad de vida a los gobernados. Bien, esto porque es muy importante, porque se van a encontrar en el ámbito profesional cuando mucha gente dice, ay, es que son demasiados impuestos y bueno, yo no veo en qué se aplican. Bueno, aquí vamos a saber en qué está aplicando el Estado esos recursos. Por lo tanto, una segunda parte de la actividad financiera del Estado es la administración de esos recursos, ¿verdad? Decíamos que el Estado administra esos recursos y finalmente los aplica.
los aplica en los rubros que, como les digo, de primera instancia tendríamos que ver la ley de ingresos, en donde ahí viene, como les decía yo, una propuesta que contiene conceptos bajo los cuales se van a cubrir esos gastos, ¿no? Y esos gastos pues dará partidas a cada uno de ellos para poder cubrir las necesidades. Bien, entonces, con este triángulo de captación, administración y aplicación, pues podemos ver que ahí hay un principio, pues prácticamente de administración, ¿no? Si tú vas al ámbito público, aquí hoy no se conectó la licenciada Vero, pero ella nos hacía un comentario muy atinado en donde decía, es que el Estado se tiene que administrar. Aquí donde trabajo, si mal no recuerdo, trabajaba en el búnker, ¿no? Nos dijo, y decía, bueno, es que aquí hay un presupuesto y aquí hay partidas en las que se aplica ese dinero para poder nosotros poder trabajar, nosotros poder desempeñar las funciones que tenemos como participantes o como trabajadores del Estado. Bien, efectivamente, entonces, si ustedes pueden ver, la administración también tiene que ver un poco con esta actividad financiera del Estado. El Estado mismo se tiene que administrar, como cualquier empresa, ¿no? O si nos vamos a la célula más importante, decían, de la sociedad anteriormente, que era la familia, pues dentro de casa también llevamos una administración, ¿no? Y también obtenemos recursos, ya sea papá, mamá o algún participante de la familia, obtenemos recursos y bueno, dentro de ese hogar, pues se administran esos recursos. Como ustedes pueden ver entonces, los recursos sí me logran ver porque ya se me borraron. Sí sigo conectado porque yo nada más puedo ver la Sí, pantalla. ¿Sí? Ok. sí, se escucha. Sí, Aquí perfecto. estamos, aquí estamos. Sí, es que de repente se me fueron como participantes y ya no los pude ver. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Entonces, como les decía, es muy importante saber que la administración, desde la familia hasta el Estado mexicano, pues es de suma importancia. Bueno, y cuando nosotros vamos viendo este gasto, ¿dónde vamos aplicando estos gastos? Pues tratamos de cubrir las necesidades. ¿Está de acuerdo, licenciada Laura? Sí, profesor. Sí, entonces usted tiene necesidades, ¿verdad? Necesidades Todo lo demás. dentro del hogar y dentro de esa administración del hogar, pues ustedes o usted misma, si dentro de su familia, usted administra esa parte, ¿no? O se va administrando la familia. Bueno, pues lo mismo pasa con el Estado, ¿bien? Y entonces decíamos que tenemos que ver esas necesidades que en algunos casos serán sociales, en otras cuestiones serán económicas, en otras cuestiones políticas y en otras jurídicas. Y en la gran mayoría de las veces, si no es que en todo, tendrán que ver estos 4 grandes rubros en la administración pública, en la administración del Estado. Bien, entonces para eso es que obtenemos recursos, para eso es que el gobierno obtiene recursos, para poder satisfacer las necesidades de quién, de sus gobernados, que les decía yo, es muy importante que aquí los vayamos identificando con la calidad de contribuyentes. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, Sí, profesor. Sí. Licenciada Laura, usted que apenas es su primera clase, ¿podría decirme a lo mejor qué necesidades sociales existen ahorita en el gobierno mexicano en donde usted cree que se puedan aplicar algunas partidas? Hoy son muchas necesidades. Claro, Entre salud, seguridad pública, correcto. alumbrado público, agua, drenaje, luz, ¿qué más? Entonces vemos que realmente tenemos muchas necesidades como gobernados, ¿verdad? Entonces, bien, en este sentido,
es que la actividad financiera del Estado, como lo decía, requiere realizar una serie de actividades que coadyuven al cumplimiento de los fines o metas que podrían identificarse en los 3 grandes rubros que ya estuvimos viendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hablamos de que el Estado puede tener esa captación de recursos, forma de allegarse a través de una parte financiera y una fiscal. Los financiamientos también son muy importantes, ¿bien? Decíamos que dentro de la parte fiscal podemos encontrar pues todo lo que son nuestras contribuciones, ¿bien? Desde iniciamos con nuestros impuestos y, bueno, los impuestos como ingreso de captación de recursos del Estado, pues podemos manejar algunos a nivel federal, algunos a nivel local, y bueno, ya veremos la participación municipal. Pero bueno, aquí para ejemplificar los impuestos hablaremos de primera instancia de algunos muy conocidos, como lo podría ser el impuesto sobre la renta, ¿no? Este es, digamos, el primero regularmente que viene dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? ¿Algún otro impuesto que ustedes conozcan a nivel federal? ¿Alguien me podría decir algún impuesto que hayan escuchado como para ejemplificar de dónde obtenemos recursos de forma fiscal? ¿Qué otro, aparte del impuesto sobre la renta, conocen ustedes? El IVA, el El, IEPS, el IEPS, que es el impuesto sobre producción, consumo, ¿no? Sobre la producción y el consumo, especial sobre producción y servicios. Bien, el valor agregado, bien, el impuesto al valor agregado. ¿Qué otro? Como abogados, a nosotros nos gusta regularmente tener muchos bienes, ¿no? Y entonces también hay impuestos en específico clasificados sobre el patrimonio, ¿no? Estos impuestos que a veces llegamos a pagar sobre la obtención de nuestro patrimonio, bien, o el incremento de nuestro patrimonio. Bien, entonces sí tenemos identificada esa parte de los impuestos. Dentro de los impuestos, por ejemplo, también podemos encontrar los impuestos al comercio exterior, ¿no? También hay impuestos al comercio exterior en donde el Estado se allega de dinero cuando nosotros llega a haber importaciones sobre todo, ¿sale? Impuesto, algunos locales que podrían ser sobre nóminas, ¿no? Impuesto también sobre nómina, que son los asalariados, y también sobre los asimilables asalariados, ¿no? ¿Qué otros? Impuestos ecológicos y algunos otros impuestos accesorios, ¿sí? Todos estos son fiscales. Podemos encontrar también dentro de los recursos que se allega al Estado lo que son las cuotas y aportaciones de seguridad social. ¿Ustedes han escuchado las aportaciones para los fondos de vivienda? ¿Sí? ¿Han escuchado esa parte del Infonavit? Sí. Entonces ahí tenemos otra contribución, ¿no? Que se llaman aportaciones de seguridad social. Y esas aportaciones de seguridad social, pues bueno, son aportaciones en este caso para los fondos de vivienda. Les decía yo, para las cuotas de seguridad social, las cuotas también para el seguro de lo que es o las cuotas de ahorro y retiro. Recordemos que también el seguro social nos acepta esa aportación, ¿no? Que es de ahorro para el retiro, ¿sí? Las cuotas y aportaciones son muy, muy importantes. Bien, dentro de esas aportaciones también llegan a existir accesorios, ¿sí? Accesorios como, por ejemplo, cuando nosotros no llegamos a cubrir un impuesto, a ustedes están estudiando la licenciatura en Derecho, ¿verdad? Entonces, saben ustedes de antemano que el incumplimiento de nuestras obligaciones regularmente nos causa pues una sanción, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos
a no cumplir nuestras aportaciones de seguridad social, bueno, pues el Seguro Social nos puede imponer una multa, ¿no? Y esas multas o esas actualizaciones de los impuestos, en algunas de las ocasiones, cuando nos viene el requerimiento y tenemos que cubrirlo, bueno, pues eso también es un extra independiente de nuestra aportación. Bien, contribuciones de mejoras, que ahí las contribuciones de mejoras hablamos de todo lo que son, nos decía la licenciada Laura, es que yo he escuchado que por ahí tenemos obras públicas. Bueno, ¿sabían ustedes que nosotros podemos proponer obras públicas de forma, bueno, los municipios, los estados y los particulares inclusive, con el debido proceso, nosotros podemos solicitar obras públicas en beneficio del lugar donde nos encontramos? Bueno, y hay veces que son aceptados esos procesos, esas solicitudes al Estado, y entonces nosotros, bajo un convenio, tenemos nosotros la oportunidad de contribuir para esas mejoras. Ok, yo a lo mejor soy una empresa, les pongo un ejemplo, en San Luis Potosí, Cemex. Oye, gobierno de San Luis Potosí, fíjate que yo quiero poner una planta de trabajo aquí y voy a abrir un campo laboral importante, y entonces, pero ¿qué crees? Pues yo necesito que las vías de comunicación pues sean las óptimas para que las personas puedan llegar a la planta, para que los proveedores, los clientes, los camiones, todo lo que es la actividad que yo voy a desempeñar, pues sea acorde. Entonces te conviene a ti, Estado, porque vas a obtener recursos de eso, y me conviene a mí como participación privada que todo esto se dé. Entonces, hago una propuesta de una mejora de obra pública de una carretera. ¿Se fijan? Y entonces, bueno, pues yo como particular aporto una parte y tú como gobierno aportarás otra. Entonces, fíjense cómo una contribución de mejora también es un ingreso que puede obtener el Estado. Bien, los derechos, ¿cómo qué derecho se le ocurre, licenciada Laura? ¿Qué derecho podríamos mencionar? Y sobre todo porque usted ya dijo que teníamos algunos gastos por ahí, ¿no? Y nosotros hacemos pago de derechos, como por ejemplo el que va a poner ahorita, ¿cuál se le ocurre? Cuando dice, no es pago de impuestos, es un derecho. El pago de derechos de uso de suelo cuando se va a construir una casa. Es correcto. Entonces, ahí estamos pagando no un impuesto, ¿verdad? Estamos pagando un derecho de construcción. El agua, ¿no? También, no sé si ven los recibitos de agua que nos llegan, dicen derecho por el consumo de agua. Bien, entonces ahí hablamos de otro tipo de contribución. No dice impuesto, ¿verdad? Es un derecho. Entonces, aquí ya estamos poniendo varios tipos de, los vamos a ver ya con posterioridad. Les digo, ahorita lo que me interesa es que quede algo bien claro, y se los decía desde la clase anterior. No solamente hay impuestos en el área fiscal para que el Estado se llegue de esos recursos, de esos ingresos, sino también existen otro tipo de ingresos, y en conjunto les llamamos contribuciones. ¿Queda claro esto, licenciadas? Sí, sí queda claro. Gracias. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, bueno, pues el Estado con estos recursos hará un manejo de los mismos, y pues llevará una administración, que la administración siempre va a pretender, ¿no? Maximizar esos recursos, ¿sí? Optimizar esos recursos, dice la administración, sacar el mayor beneficio posible de lo que tenemos. Eso es la buena administración, ¿no? Con el mínimo recurso, sacar el mayor provecho. De esto se trata. El Estado, pues trata con esos recursos de hacer lo mejor posible. Bien, hablamos también de la realización de las erogaciones necesarias. Aquí entre comillas les puse lo que es el gasto público para el sostenimiento de lo que llamamos las funciones públicas. Como decíamos, el gobierno
necesita gente para poder desarrollar todas estas funciones, ¿no? Para poder llevar a cabo toda esta actividad estatal. Por lo tanto, entonces, obviamente, pues va a tener que gastar en la gente, va a tener que contratar personas. Entonces, todas estas erogaciones son para poder sostener esas funciones públicas, la prestación de servicios públicos. Decía la licenciada Laura, pues la seguridad, ¿no? Ah, bueno, entonces necesito yo gente que le dé seguridad a las personas. Obviamente tenemos a la policía, ¿no? Todas las personas, los tránsitos, los policías auxiliares, todo, cualquier policía, policía de investigación, todo, ellos obtienen también un recurso pagado por el Estado, ¿correcto? El Estado es quien les paga y obviamente ellos al prestar un servicio, pues tienen que cobrar. Bien, entonces aquí para que el Estado pueda llevar a cabo todas estas actividades, pues tendrá que tener erogaciones que también deben de ser planeadas y por eso hay una proyección. Bien, entonces, bueno, ¿y esto por qué? Pues porque queremos satisfacer las necesidades, ¿sí? De nuestros gobernados, de nuestros contribuyentes. En realidad, para eso es que pagamos impuestos, para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí se tiene. Perfecto. Sigamos. Entonces, como yo les decía, tenemos una proyección, entonces es un momento importante para señalar que la rama del derecho público, en particular, como les decía hace ratito, el derecho público en la parte administrativa es el que se encarga de estudiar la actividad financiera del Estado, junto con el derecho financiero, el cual distingue 5 grandes vertientes, ¿verdad? Tenemos lo que son los derechos presupuestal, el patrimonial, el fiscal, el crediticio e inclusive el monetario. Ya después vamos a ver que una forma incluso de obtención de recursos también es el papel moneda, financieramente, ¿sí? Aquí hablamos, decíamos nosotros, estamos hablando de que el derecho fiscal se auxilia de otras ciencias, de otros derechos especializados que nos ayudan a entender toda esta actividad financiera del Estado. Y entonces vean cómo empieza a formarse un cúmulo. Les decía yo, en esta materia tenemos que ver que es una materia multidisciplinaria para su estudio, porque bueno, pues para entender simplemente la obtención de los recursos, tenemos que atender al derecho presupuestal, ¿no? Que el derecho presupuestal nos va a decir, en este caso, que comprende las regulaciones jurídicas relacionadas con esos presupuestos de ingresos y con la aplicación de ese gasto público. En su caso, ¿no? Hago un presupuesto, como les decía yo, incluso en la casa lo hacemos de forma tal vez de principio inconsciente, después se vuelve consciente, ¿no? O ya cuando vamos estudiando la parte de la administración, lo vamos haciendo con mayores elementos, con mayores herramientas, con conocimiento de causa bajo los estudios de la administración. Entonces, hacemos un presupuesto. Bueno, yo gano 10,000 pesos semanales, al mes son 40,000 pesos. Bueno, ¿en qué voy a ocupar esos 40,000 pesos? Tengo que cubrir qué necesidades dentro de mi casa, ¿no? Bueno, pues se tiene que pagar agua, luz, predial, teléfono, internet, que ahora es indispensable, ¿no? Hay que, incluso, ¿no? Cuando viene el camión de la basura, tengo que considerar el gasto que, bueno, se le da una aportación voluntaria ahí, y eso lo considero. Las escuelas, los gastos de los niños, todo lo que ustedes consideren, el ejercicio de hacer esto, ustedes están haciendo un presupuesto, ¿sí? Regularmente el presupuesto tiene como característica pues una planeación anticipada a un hecho futuro, ¿correcto? Un derecho patrimonial, el derecho patrimonial comprende las normas jurídicas concernientes a la protección
o bienes del Estado. Bien, como ustedes saben, el Estado tiene sus propios bienes y bueno, pues también esos bienes tendrán que tener de cierta manera su propio mantenimiento, ¿no? Si yo como Estado no tengo, por ejemplo, ¿no? La renta, no sé si han escuchado, pues tenemos que rentar algunos edificios para poder tener, pues una administración adecuada. Bueno, esa renta yo tengo que considerarla en mi presupuesto y a lo mejor, pues bueno, es una erogación, pero si después me conviene el edificio y resulta que el particular me lo quiere vender, bueno, a lo mejor ahí yo puedo erogar en la adquisición patrimonial de ese bien. ¿Correcto? Y después, entonces tendré que mantenerlo, ¿no? Porque un edificio se le tiene que dar cierto mantenimiento. Entonces, también el derecho patrimonial aquí entra dentro de algunos gastos que tiene que hacer el Estado para realizar su propia administración, su propia actividad. Bien, el derecho tributario, como yo les decía, regula los diversos aspectos. Aquí vuelvo a insistir, de las contribuciones. El derecho crediticio regularmente nos ayuda mucho con los créditos públicos. Recordemos que aquí también tenemos algo que es la deuda pública. A veces nos financiamos de la deuda, pedimos crédito como Estado, ¿no? Sí, si han escuchado, este tema es muy importante, sobre todo en épocas políticas, ¿no? No sé si han escuchado ahí a nuestros gobernantes o a nuestros dirigentes, en donde dicen, ¿no? Incluso hasta los candidatos a dirigir dicen, no, yo voy a disminuir la deuda pública en tal porcentaje, o tengo yo la estructura para poder disminuir esta deuda pública, ¿no? O incluso pueden llegar a decirlos, no, pues va a haber una deuda pública que va a tener frutos revolventes de tantos miles de pesos. Ah, bueno, lo que nos está tratando de decir ahí el candidato, o en su caso, la persona que está como el representante del Estado, es que a lo mejor pide deuda pública, que es allegarse de recursos, y con esa deuda pública sostener ciertos gastos digamos, hacer ciertas inversiones que a futuro nos van a dar un mejor rendimiento, y bueno, después se tendrá que pagar, por supuesto, esa deuda pública, y también tendrá que entrar todo esto dentro de ese presupuesto. Bien, y por último, pues aquí tenemos otro gran rubro importantísimo, que es el derecho monetario, que regula la emisión de moneda. La emisión de moneda también es muy interesante, tiene una serie de características importantes, pero oye, ¿tú puedes hacer tu propio dinero? Sí, como Estado estoy facultado a emitir papel moneda, a emitir mi moneda, ¿no? Oye, y si yo hago más dinero, ¿quiere decir que tengo más dinero? Pues sí, nada más que hay ciertas reglas para sostener esa emisión de papel moneda. Vamos bien que todo esto tiene o conlleva a ver lo que es la actividad financiera del Estado. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? Trato de explicarlo lo más sencillo posible. ¿Vamos bien? No, sí, en cuanto al derecho crediticio, me podría repetir, hablaba de que pues como que se pide un dinero, un crédito, Mira, pero aquí me perdí ahí, discúlpeme. sí, cuando hablamos de derecho crediticio, pues, ¿qué es el crédito, licenciada Gabriela? Es obtener recursos, ¿no? Bajo una palabra, ¿no? O bajo un documento firmado, en donde yo puedo obtener recursos. ¿Estás de acuerdo? Si tú vas Sí, lo estoy. y bajo una prenda inclusive, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, comprar una casa y yo solicito un crédito hipotecario, ¿no? Para la compra de bien inmueble, ¿estás de acuerdo? Entonces, qué queda, digamos, en garantía? Pues la hipoteca del mismo bien inmueble. Pero si yo obtuve ese recurso para comprar ese inmueble, ya lo compré, es más, ya lo estoy habitando, pero ahora tengo que pagar, ¿estás de acuerdo? Y entonces me hacen una planeación de crédito hipotecario en donde yo tengo que pagar mis mensualidades de esa casa, ¿correcto? Sí. Ah, bueno, el Estado entonces también puede tener créditos.
hay deuda pública, hay emisión de deuda pública. Los estados también entre sí, aquí hablo estado como país, quiero ser claro, el estado como país, México, puede pedirle prestado a otro país. Entonces, que ese préstamo, pues como decimos, ¿no? Lo debemos todos los mexicanos. Oye, pero ¿ese préstamo está legitimado por ley? Sí, correcto. Oye, pero yo no quería que prestaran. Ah, pero acuérdate que estás tú, licenciada Gabriela, representada por un diputado, y el diputado que a ti te representa levantó la mano y dijo que efectivamente México era buena opción que pidiera ese préstamo. Entonces, la deuda pública, no, o la deuda externa que llega a tener el país, que también se le conoce así, es eso, allegarme de recursos, allegarme de dinero de otro estado, de otro país, ¿no? No sé si digo, es muy común, de repente es entrar un poquito también en dilema esto, no quiero ser político, pero ¿has escuchado esto es que estamos endeudados con Estados Unidos porque le debemos casi la mitad del país, y a veces opiniones un poco extremistas? No quiero llegar a esto, simplemente es que, bueno, solicitamos dinero, un préstamo a otro país, y esto es la deuda pública, ¿no? Obviamente tiene todo una serie de reglas para poder, y tiene también que tenerse contemplado en ley, y se tienen que cumplir con todos los lineamientos de la misma para poder solicitarlo. Bien, cuando has escuchado hablar o han escuchado ustedes hablar de los CETES o se los han ofrecido en el banco, ¿si han escuchado de esta parte? ¿Ya Sí, tuvieron derecho financiero o tienen nociones ustedes de vida, digámoslo así, de esos CETES? ¿Son las famosas acciones? Son, más bien, el CETE es digamos que el gobierno, ¿sí? Lo que hace es emitir un papel, ¿sí? Donde ofrece, ¿sí? Ofrece dinero, ¿sí? Que tú inviertas en ese papel, porque ese gobierno tiene un proyecto importante. Entonces el mismo gobierno se va a llegar ¿de qué? De recursos, ¿no? Yo hago una oferta de papel. Oigan, también aquí recordemos que es como una inversión, los CETES son inversiones, pero en realidad los CETES el CETE, su nombre específico es un certificado de tesorería de la federación, ¿sí? Y es un instrumento que nos permite financieramente, emitido por el gobierno, que nos permite financieramente allegarnos de recursos. Yo como gobierno emito estos certificados, ¿sí? Que son de mi tesorería. Digamos que la tesorería es como la parte que administra mi dinero como Estado, y entonces yo emito este papel y lo pongo al público en general. ¿Quién quiere comprar CETES? Y hay incluso a 28, a 90, a 120 días. Regularmente son instrumentos con una fecha determinada. Es decir, yo invierto en CETES, el gobierno mueve el dinero y después me regresa mi dinero y un rendimiento por utilizar mi dinero, ¿sí? Me da dinero extra, tengo como que gano esa parte de esos intereses o de esa inversión, un porcentaje marcado. Ah, bueno, les decía yo, inverto a 28 días, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, compro CETES, ahí te dicen, ¿cuánto quieres aportar? No, pues 100,000 pesos. Ah, bueno, por esos 100,000 pesos que me vas a dar, tú no los vas a poder tocar, pero en 3 meses o en 28 días, tú vas a tener 103,000 pesos. O sea, el rendimiento que es a 3 meses por 100,000 pesos son 3,000 pesos. Esa es como tu ganancia por haber adquirido esa inversión. ¿Se entiende lo que es un CETE? Estoy tratando de hacerlo más, con palabras más, eh, pues, ¿cómo decirlo? Más sencillas que encuentre. coloquiales, sí. Coloquiales, ¿sí? Sí, estamos bien sobre los CETES. Entonces, Sí, y se dan cuenta cómo también hay el derecho crediticio, porque ahora repito, es un instrumento de deuda, ¿sí? Es como, yo meto ese instrumento de deuda y yo estoy endeudado con ustedes, ¿correcto?
y yo les tengo que cubrir esa deuda a un plazo fijo con un rendimiento. Eso es un CETE. Pero ¿quién emite ese CETE? Pues la Tesorería de la Federación, ¿ok? El gobierno federal emite ese CETE. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos aquí de la actividad financiera del Estado, como enfocándolo ya al tema que estamos tocando, una parte importante en la que se puede allegar de recursos el Estado, los CETES, como les decía yo, es una parte financiera, ¿no? Les decía en un principio de la clase que íbamos a tocar aspectos financieros para poder entender la obtención de esos recursos. Esta parte del derecho crediticio ve los CETES, ve la deuda pública y es una manera financiera de allegarse de recursos. ¿Queda claro? Sí, claro. ¿Sí? Licenciada Gaby. Sí, sí ¿Sí? soy yo. Yo contesté que sí, que ya me quedó claro. Gracias. Perfecto, perfecto. Cualquier duda, de verdad, con toda la confianza. Y si no queda claro, lo repetimos 3, 4, 5 las veces que sea necesario hasta que estemos bien, ¿correcto? Sí, gracias. Bueno, entonces les decía yo que esta actividad financiera que tiene el Estado sobre los recursos, sobre la planeación, la conducción, la coordinación, la orientación de la actividad económica a nivel nacional, es con el objetivo de elevar las condiciones económicas de la población. Aquí, bueno, yo como contador, a veces mis clientes me dicen, oye, es que pagamos mucho dinero en impuestos y la verdad es que yo no veo en dónde está mi dinero, ¿no? Bueno, eh, pues es que hicimos un nuevo aeropuerto. No, pero no nos sirvió, no es, ahorita que es el tema como en boga, ¿no? De moda, el nuevo aeropuerto que tiene muy poquitos vuelos y que no está dando los frutos que se esperaba de ello. Bueno, es que cuando nosotros, ahí viene la importancia del voto, ¿no? De tener participación ciudadana para votar por una persona que tenga un proyecto pues sostenible, sustentable y que como población nos dé mejores condiciones, ¿no? Tanto económicas como pues de vida. Yo lo que busco es elevar esas condiciones, que tenga cada vez, por ejemplo, no es que yo no veo dónde está la seguridad está, incluso, ¿no? La prensa, en algunos, les decía que esto se vuelve un poquito político en el sentido de que de repente dicen, pues es que, ¿cuál seguridad? Vivimos en una inseguridad total y bueno, ahí es un tema político y estamos a lo mejor un poco rebasados en esa parte. Es algo que pues no podemos tapar, que es una realidad social, pero aquí lo que tenemos que hacer, bueno, pues es tener, ahora sí, como yo les decía, una mejor participación ciudadana. ¿Para qué? Para votar por buenos gobernantes y que esos gobernantes, pues no por ellos, más bien por sus propuestas, ¿no? Por las propuestas que nos están dando, por la buena planificación y que obviamente al administrar bien los dineros, toda la parte de los ingresos y la aplicación de los mismos, pues la aplicación es muy importante, que sea de forma conducente, ¿no? Que realmente vaya a cubrir los objetivos de mejorar o de elevar las condiciones económicas del país, ¿no? Si nosotros tenemos pues un nivel mejor o mejores condiciones económicas, pues tendremos menos problema a la hora de pagar impuestos, ¿no? La gente va a querer contribuir con el país. Les pongo un ejemplo que alguna vez lo escuché, ¿no? Y que yo decía que era increíble. Por ejemplo, en la parte de Europa, pongo por ejemplificar Suiza, los suizos han hecho manifestación, pues sí, o se han manifestado en querer pagar más contribuciones al Estado porque su nivel económico pues es muy bueno, ¿no? Entonces, cuando tú le dices eso a un país de Latinoamérica en donde comparas pues ese país que es de primer mundo y que dices, oye, su población quiere pagar más impuestos, como que nosotros no lo entendemos porque no estamos viendo reflejado el gasto público directamente en nuestras vidas, que es el objetivo de la actividad financiera, ¿no?
pero pues obviamente ahí ellos son muy selectivos con las personas que los gobiernan, ¿no? Esa es la importancia. Bien, no nos basemos tanto en esto, quiero seguir un poco más avanzando en lo que es la parte del derecho fiscal, pero sí es importante mencionarlo, ¿no? Es pues es una condición que podemos llegar a ver, que nos enfrentamos a veces en el derecho fiscal, y por eso, pues ya yéndonos ahora sí que un poquito como abogados, cuando nosotros veamos todo lo que es el derecho constitucional y los derechos que tenemos como contribuyentes para poder contribuir bajo ciertos parámetros, que es lo que como abogados vamos a defender si me voy a adelantar un poquito a esto. Si yo estoy pagando bien mis impuestos y de repente hay un abuso por parte de la autoridad, oye, tú pagaste 10 pesos de impuestos, pero tenías que pagar 20. Oye, no, yo calculé mis impuestos, aquí está todo lo que acredita, ¿sí? Todos mis papeles que acreditan que el pago de 10 pesos es correcto. Pues no me interesa, te emito un crédito fiscal, ya después vamos a entrar a la parte del crédito fiscal, y me debes 20 pesos, ¿no? Un abuso de autoridad, y entonces para eso viene el derecho fiscal. También decíamos nosotros como derecho fiscal que regula la relación entre el Estado y los contribuyentes en cuanto a la aportación de las contribuciones, ¿no? Entonces, bueno, si el Estado va más allá de sus facultades, que también vamos a ver, si se excede dentro de sus facultades, bueno, entonces nosotros tenemos el derecho de defendernos, ¿no? Y ahí es donde pues entramos en los recursos administrativos, en los juicios contenciosos, y ya posteriormente también podemos entrar al juicio de amparo, ¿no? Ya eso lo iremos viendo a los diferentes recursos y a los diferentes juicios para defender nuestros derechos, porque nosotros tenemos la obligación de aportar, es cierto que también ahorita vamos para allá, vamos a entrar a lo que es el derecho fiscal y el ámbito constitucional, y cómo nos vamos a desarrollar en él y qué principios son los que nos rigen para poder llevar a cabo unas contribuciones de forma adecuada, ¿no? Y si yo le estoy pagando de forma adecuada, pues no tengo por qué eh, pagar algo que no me parece o algo donde siento que es un abuso. Tengo el derecho de defenderme. Bien, entonces, todo esto conforma el derecho fiscal. ¿Voy rápido o voy bien? ¿Estoy siendo claro? No me quiero adelantar porque quiero que vayamos pasito a pasito, pero también son dudas que a veces creo nos van saliendo, ¿no? Sobre todo como gobernados. Yo les decía, por ejemplo, ¿no? Viajamos a otras partes, a otras latitudes del mundo. Por ejemplo, no nos vamos tan lejos, vamos a Estados Unidos y decimos, oye, aquí pagan impuestos, pero todas las calles están planitas, todo está bien, las carreteras están bien. Bueno, a lo mejor porque vamos a un lugar, eh, pues muy bonito, ¿no? Pero no todo Estados Unidos es bonito. Y, y depende también de muchas otras situaciones, de en dónde nos encontremos para poder emitir una opinión. A lo mejor las personas que pagan, como les decía yo, los suizos pagan una cantidad importante de impuestos, pero lo veo reflejado en mi vida, bueno, pues entonces con gusto sigo pagando impuestos, ¿no? Pero si veo que no tengo seguridad, si veo que no alcanzan las medicinas en cuanto a la salud, si veo que, por ejemplo, ahora últimamente los alumbrados en toda la ciudad han estado mejor, pero antes es que me da miedo pasar por aquí porque no hay alumbrado público correcto, ¿no? Y eso pues impacta en seguridad, impacta en muchas otras cosas. Bueno, pues entonces, ¿dónde está, no? Las escuelas, el gobierno tiene que proporcionar educación, y esa educación tiene que ser de calidad, y hay veces que las escuelas de verdad, pues no reúnen, o a veces hasta me da miedo que mi hijo vaya ahí. Bueno, ya son cuestiones muy personales, ¿no? Son cuestiones de que, pues bueno, tenemos que tratar pues de equilibrar esta parte, ¿bien? Bueno, entonces, como yo les decía, al final del día nosotros estamos dentro de un Estado de Derecho, ¿no?
Este Estado de Derecho, ¿a qué se refiere? A esto que les vengo platicando, a que, bueno, el Estado de Derecho nos va a llevar a, a entender las reglas para yo poder contribuir. Bien, el Estado de Derecho cuyos diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo, esto es que el Estado de Derecho alude a aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por el derecho. Lo que les comentaba, el Estado no puede ir más allá de sus facultades, no puede quererme cobrar más de lo que es jurídicamente correcto, ¿no? O controlado por el derecho. El derecho en materia fiscal pone reglas para que el gobernado contribuya. Y el Estado de Derecho es, yo tengo que, como contribuyente, les decía, que respetar esas reglas para pagar y cumplir con mis obligaciones, pagar mis contribuciones. Pero también el Estado tendrá que respetarme y se tendrá que someter a estas mismas reglas y no podrá ir más allá en sus facultades de lo que regula el mismo derecho. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Si entonces, si nosotros nos vemos vulnerados en algún derecho donde el Estado nos quiera cobrar más de lo debido, bueno, pues por eso estamos en un Estado de Derecho en el cual yo me puedo defender porque el derecho controla, decíamos, la actividad y el poder que tiene el Estado sobre sus gobernados. Bien, ok, entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ir viendo con esta parte. ¿Y por qué digo que el Estado podría exceder esas facultades? Porque vamos a ver que existe algo que se llama potestad tributaria. Esto apúntenlo, por favor, es muy importante. La potestad tributaria, digamos que es el derecho que tiene el Estado de llevar a cabo las funciones de normatizar las reglas, de administrarlas y de dar de forma contundente resolución a las mismas incluso, ¿sí? Entonces, a esas reglas, en cuanto haya un problema, tendrá que solventar esos problemas. Bien, entonces, esta potestad tributaria de la que les estoy hablando es una facultad o un poder que tiene el Estado en donde prácticamente comprende tres funciones, ¿no? La normativa, como les decía, la administrativa y la jurisdiccional. Bien, ¿qué busca esta parte? Pues un equilibrio en el derecho fiscal, ¿sí? Y que además, si nosotros no cumplimos, pues el Estado tenga la coercitividad de cobrarnos de forma coercitiva, ¿sí? Tenga esa facultad coercitiva de venir y cobrarnos, porque es indispensable. Si el licenciado Cristian no paga sus impuestos, pues no nada más me afecta a mí como Estado, en realidad está afectando a todos los contribuyentes y está afectando al Estado y está afectando a toda la población, porque si él no paga conforme a las reglas, yo no puedo tener ingresos, no puedo administrar y entonces por lo tanto no puedo cumplir los objetivos de darles mejor calidad eh, de vida a mis gobernados. ¿Se entiende esto? Por eso es que es tan importante esta facultad, esta potestad tributaria, esta facultad coercitiva que tiene el Estado de cobrarme los impuestos. Bien, para el ejercicio de estas funciones, dice aquí, el Estado debe efectuar la legislación de las leyes y su reglamentación. Por supuesto, debe de haber, como les decía yo, en un Estado de Derecho, bueno, el mismo Estado tiene que poner las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo vamos a contribuir? Posteriormente deberá de vigilar su correcta aplicación, ¿no? De acuerdo con el área jurisdiccional competente, tanto de carácter material como territorial. Aquí es bien importante la parte que hablamos de competencia material y territorial. Habrá autoridades específicas, una secretaría en particular para llevar a cabo esta actividad, ¿sí? En este caso estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada materialmente de vigilar esta situación de las contribuciones, ¿bien? Y de forma territorial, pues también hablamos que el Estado no solamente está concentrado en Ciudad de México, ¿no? Sino que el Estado tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tener
tantas sedes como sea necesario para llevar a cabo de forma pues adecuada esta actividad, decíamos, de llevar bien las cosas, ¿no? De vigilancia incluso, y lo hará de forma territorial, y pues también en su caso, pues también a través de los diferentes niveles de gobierno. Aquí no viene, pero hace rato ya adelantábamos que, bueno, incluso la clase anterior decíamos que existen varios niveles de gobierno, ¿no? Y entonces el gobierno también al tener esas divisiones, y decíamos nosotros que hay contribuciones federales y estatales en las cuales, o locales, en las cuales pues cada autoridad en su ámbito de competencia podrá llevar a cabo pues esta normatividad, esta administración y esta jurisdiccionalidad, ¿ok? A través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial respectivamente. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? En el artículo 49 constitucional. Bien, ¿alguna de ustedes dos me podría decir si vamos bien? Vamos muy bien, profesor, gracias. ¿De verdad estoy siendo lo suficientemente claro? Vamos a ver un poquito, digo, aquí esta facultad tributaria es muy importante que la veamos, ¿no? De tareita, vamos a, por favor, apúntenle ahí, vamos a leer este artículo 49 que es muy importante, ¿sí? Que es, digamos, esencial para comprender esta parte. Y ese sí lo vamos a dejar leer en casa, ¿no? Porque hablamos ahí, sobre todo en la Constitución hablamos de este artículo en el sentido de la obligatoriedad que puede llegar a tener las entidades, ¿no? El artículo nos dice eh, o nos habla de la división de poderes, ¿no? Sí, está bien cortito. Exacto, donde nos dice que, bueno, tenemos un poder legislativo, tenemos un poder ejecutivo y tenemos un poder judicial, ¿no? Y que este poder se divide solamente para su ejercicio en estos tres grandes ámbitos, ¿no? Ustedes lo debieron de haber visto ahí en Derecho Constitucional, o en su caso, ¿cuál era la materia? Ay, Dios mío. Ay, no recuerdo cuál es la materia. No recuerdo, pero bueno, debió de ser a la mejor teoría general del derecho, en donde ahí nos dice, ¿no? Que el poder supremo es la federación y solo existe un solo poder. Ahí no dice que hay varios poderes, ¿verdad? El artículo 49, hasta donde yo tengo entendido, dice el supremo poder de la federación. No dice dice el supremo poder de la federación, ¿no? Y luego seguido dice, se divide para su ejercicio, ¿no? Y bueno, para poder llevar a cabo esta actividad de la que les estoy hablando, bueno, pues dividimos ese gran poder para ejercerlo a través del poder legislativo, ejecutivo y judicial, porque le llamamos así, ¿no? Pero realmente el poder no se divide, el poder es uno, es del Estado, pero para ejercerlo, para su ejercicio, entonces tenemos la parte legislativa, ejecutiva y judicial, que como yo les decía, si ustedes lo aterrizan al derecho fiscal, el derecho fiscal nos dice que la potestad tributaria es esta parte, esta facultad o este poder del Estado que cumple con esas tres funciones, ¿no? Si hablamos del poder legislativo, bueno, pues aquí ustedes ven dentro de una función que tiene el Estado como potestad tributaria, pues la normativa, que no es otra cosa más que hacer leyes. ¿Quién las hace? El poder legislativo, ¿no? ¿Quién administra? El poder ejecutivo. ¿Y quién lleva la parte jurisdiccional? ¿Quién lleva la parte jurisdiccional? El poder judicial. Entonces, por lo tanto, el poder es uno, pero para su ejercicio se divide en esos tres. ¿Bien? Denme un segundo. Te marco en un momentito, por favor.
Bye. Disculpen, es que tenía una llamada, pero yo creo que no sabía que estaba en clase la persona. Bien, entonces queda claro, ese artículo 49 nos habla de esa división de poderes y bueno, pues aquí la podemos ver que también la ocupamos en el derecho fiscal. Y entonces, pues bueno, vamos ubicándonos entonces en dónde estamos parados, porque ya fueron demasiados conceptos, demasiadas cosas que hemos hablado, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, profesor, usted me dijo que ya tocamos como 3 o 4 derechos, ¿no? El 5, si mal no recuerdo, el patrimonial, el crediticio, el monetario, el fiscal, ¿qué otro? El presupuestal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces ubiquemos dónde está el derecho tributario o el derecho fiscal. Esta clasificación es una clasificación, hay algunas otras, por supuesto, ¿no? Ya con algunas otras teorías y demás, pero bueno, digamos que esta es la clásica, ¿no? En donde tenemos a un derecho que es clasificado como público, privado y en su caso social, y nosotros les decía yo que estábamos tocando puntos de derecho público administrativo. Y dentro de este derecho público administrativo, tocábamos la parte de lo financiero, ¿no? Si ustedes o si nosotros estamos de acuerdo, todo el tiempo hemos hablado de aspectos financieros y dentro de esos aspectos financieros ya hablamos que existe el presupuestal, el patrimonial, el tributario, el crediticio y el monetario. ¿Perdón? Hola, hola. ¿Hay alguna duda? ¿No? No, yo creo que alguien sin querer se le abrió el micrófono, profesor. Bien, perdón, es que como yo solo logro ver lo que son las diapositivas, no puedo verlas. ah, Este, entonces, sí, Perdón, fui yo. Lo que pasa es que como vengo en el coche y se me atravesó una moto, perdón, se me abrió el micrófono, perdón. no hay cuidado. Sí, lo único, pues, si hay alguna duda, con mucho gusto. Trato de poner la cámara, pero de repente, conforme va pasando la clase y voy explicando, se quita la cámara y lo único que puedo ver es ahorita lo que es la presentación. Bien, si quieren participar, no sé si se levanten la mano y bueno, me aparecerá ahí que alguien quiere participar y con mucho gusto le doy el uso de la voz y si no, bueno, me pueden interrumpir y también con mucho gusto estoy para cualquier cosa. Bien, entonces, bueno, seguimos. Sí voy en tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, seguimos. La parte del derecho administrativo tiene todo lo que es el área del derecho financiero, ¿sí? Y el derecho financiero lo dividimos en los 5 rubros importantes que decíamos intervienen para esta parte del derecho fiscal y de la actividad financiera del Estado, ¿correcto? Entonces, bueno, pues ahí, si ustedes ven después el derecho tributario, también se empieza a estudiar en diferentes áreas, ya muy específicas. Aquí pongo, y quiero hacer la aclaración, lo hice la clase pasada, en algunas partes del mundo se le conoce como derecho tributario por los antecedentes, que ya tocamos algunos de manera muy superflua, y en algunos otros lados se le conoce como derecho fiscal. Al final del día, la esencia del derecho tributario o fiscal es la misma, ¿no? Es esa relación que tiene el Estado para con sus contribuyentes, ¿no? Y la manera en la que va a ser esta relación. ¿Y a qué voy con la manera en la que va a ser la relación? Bueno, pues que el derecho fiscal también tiene una subárea específica que es el derecho constitucional, ¿sí? Tenemos el área del derecho procesal, del derecho penal, del derecho internacional, del derecho incluso administrativo, procesal. Ahí, bueno, va a depender mucho del acto en específico en el que nos encontremos. Como abogados,
obviamente, tenemos que identificar muy bien esto, porque a futuro, si nosotros queremos defender un asunto fiscal, hay dos maneras muy importantes por las cuales atacar. Una parte constitucional, que vamos a ver los elementos constitucionales del derecho fiscal, y otra parte formal o sustantiva, que es la parte de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué voy a atacar? ¿Me está violentando un derecho constitucional o me está violentando un derecho sustantivo? O incluso, ¿no? Me está violentando un derecho procesal. Entonces, ahí también tendríamos que ver qué clase de derecho me están violentando como abogados para poder tener una defensa adecuada en los niveles adecuados y ante las autoridades correspondientes, ¿sí? Que ahora también, déjenme decirles que el artículo, la modificación al artículo primero ha sido muy importante, ¿no? A todos los niveles, pero en materia fiscal, ahí tiene sus recovecos y ha sido muy estricto el Estado en esta situación, y también el Poder Judicial se ha, digamos, endurecido ahí en ese aspecto, porque pues bueno, hay contradicción de tesis importante que bueno, todavía no se resuelven, ya en su momento a lo mejor las podríamos tratar, ya teniendo un mayor panorama de lo que es el derecho fiscal y la defensa de los derechos fiscales. Vamos a ver que en materia fiscal inclusive hay sentencias expresas donde dice aquí aplica para todo excepto en área fiscal, ¿no? El beneficio es para cualquier derecho excepto en área fiscal. Entonces, pues dices, híjole, lo que pasa es que sí ha sido muy estricta la ley con este aspecto, pero la razón o la exposición de motivos es como lo comentábamos hace ratito, ¿no? Que es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy así súper grabado, que pues es indispensable que el Estado tenga recursos para tener un buen funcionamiento, ¿no? Ya la aplicación de los recursos y todo lo que de repente podemos llegar a ver en las noticias, que hubo desvío, que hubo de esto, que hubo lo otro, bueno, ya esos son otros temas. Aquí lo que nosotros venimos a ver es que realmente el Estado necesita esos recursos para poder solventar y dar una mejor vida, una mejor calidad de vida a los individuos, ¿no? A sus gobernados. Bien, entonces seguimos. Híjole, aquí empezamos, les decía yo, a ver una parte importantísima del derecho fiscal, su fundamento constitucional. Y su fundamento constitucional lo vamos a encontrar en ese artículo 31 en específico, en la fracción cuarta. Bien, entonces ese artículo 31, alguien que me ayude a leerlo, porque aquí vamos a ver que dentro del derecho fiscal, el derecho fiscal es decimos nosotros, de estudio o de estricto derecho. Entonces, tenemos que, si bien es cierto, nosotros como abogados tenemos la capacidad de interpretar, habrá algunas cuestiones que sean tal cual como lo manifiestan, ¿no? En este caso sería uno de estos aspectos importantes a comprender, a entender, y que realmente tenemos que conocer el fundamento, es este artículo 31. Bien, entonces alguien que me ayude a leerlo para que esto no se haga un monólogo. Sí, profesor, yo ya tengo aquí que el artículo 31 habla sobre todo de las obligaciones de los mexicanos, pero en sus fracciones tercera y cuarta sobre todo habla de la obligación de contribuir al gasto público. Por ejemplo, la fracción tercera dice, alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Pero ahí Y estamos fracción hablando, cuarta. sí, ahí en la fracción tercera estamos hablando de alistarse. Sí, Ajá, sí, y justo en la fracción cuarta ya viene que es contribuir para los gastos públicos, así okay. de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Perfecto. Entonces, bueno, el alistamiento es otra cosa, ¿no? Es una cuestión
militar, que no tiene que ver ahorita con la parte del derecho fiscal, nada más como aclaración. Y sí será importante entonces determinar que el fundamento constitucional es el artículo 31, por ser una obligación de los mexicanos, pero específicamente en la fracción cuarta, ¿no? Y aquí yo les subrayaba en la diapositiva contribuir. No dice pagar impuestos, ¿verdad? Dice contribuir. ¿Qué quiere decir? Que por eso entonces nosotros tenemos que era lo que yo les decía en un principio, entender que tenemos nosotros la obligación de contribuir. Entonces, por lo tanto, tengo la obligación de conocer como abogado que no solamente son los impuestos, sino todas nuestras contribuciones. ¿Queda claro? Entonces, estoy obligado a contribuir. ¿Para qué? Para los gastos públicos, ¿no? Para el gasto público. Bien, y dice, así sea, así de la federación, estamos hablando de todo México, a nivel federal, como de los estados, cada uno de los estados también tiene gastos públicos, ¿sí? No es lo mismo, les decía yo, también hay presupuestos estatales, ¿sí? También hay presupuestos estatales en donde pasa de la misma manera que la ley de ingresos. Es un presupuesto que tiene que ser aprobado y donde vienen todos los rubros por los cuales, en este caso, el Estado, digamos, el Estado soberano de Oaxaca, o cualquiera que ustedes quieran ejemplificar, tiene su propio proyecto de ingresos y a través de ese proyecto de ingresos es la manera en la que va a captar esos recursos, ¿no? Entonces, de la Ciudad de México, incluso del municipio en que se reside, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Bien, entonces, tarea importantísima, segunda tarea del día. Primero, pues leer, ya habíamos dicho, el 49. Segundo, aprendernos el artículo 31 en su fracción cuarta. Y tercera, me van a buscar, por favor, qué es proporcional y qué es equitativo, ¿sí? Porque estos dos conceptos son conceptos indispensables para la defensa fiscal, ¿sí? Entonces, como abogados, debemos de tenerlos muy, muy presentes. Entonces, hay jurisprudencia inclusive que lo menciona, pero bueno, me van a buscar ustedes de manera doctrinal, van a leer qué es proporcional, qué es equitativo, qué dicen los estudiosos, qué dicen los doctos en el derecho fiscal, qué es proporcional y qué es equitativo. Y, por supuesto, también tenemos que atender al Poder Judicial y actualizar esa parte, que es lo último que ha dicho de la proporcionalidad y la equidad. Entonces, les voy a pedir de la manera más atenta, por favor, me estudien ese concepto de proporcionalidad y de equidad. Hasta aquí, ¿vamos bien? Siento que hablé demasiado el día de hoy. Está bien, profesor, es abogado. Sí, ¿verdad? Pero hay veces que la mejor defensa es no hablar. No me va a dejar, no me A va a dejar veces. mentir, licenciada Laura. Hay veces que decía mi mamá, calladito te ves más bonito, hijo. Ah, bueno, está bien. Bien, pues bueno, esto es muy importante, que al final de cada clase a mí me gusta saber si vamos bien, si quieren, si toqué algún concepto que no quedó bien establecido, bueno, pues esta es la oportunidad que tenemos para poder sacar esas dudas. ¿Todo bien con la clase de hoy? ¿Algo que quieran que cambiemos, algo que les gustaría ver en particular, o vamos bien? Para mí vamos bien, doctor, gracias. Bien, gracias. Bien, Perfecto. Bueno, pues entonces, creo que tienen una clase ahora, entonces vamos a dejar por hoy la sesión de hoy hasta aquí, Sí. y les encargo mucho esa lectura, por favor.
El sábado creo que no nos vemos, nos veríamos hasta el próximo sábado, si mal no recuerdo las fechas, pero vamos a entrar con... 4, Perdón, 4 de marzo. es correcto, el 4. Entonces, muy importante, por favor, que me lean qué es proporcional y qué es equitativo. La verdad, el derecho fiscal es muy bonito, es muy complejo, es muy vasto, y a veces creo yo hasta muy rebuscado en algunas sentencias que ustedes llegarán a tener la oportunidad de leer, de repente incluso contradictorio, pero aquí lo importante es, como siempre se lo digo a todos mis alumnos, ¿no? Comprenderlo y aplicarlo pues en beneficio pues del mismo derecho, ¿no? De la justicia y que todo sea, les digo yo, bonito en su trabajo, porque si yo disfruto de lo que hago, pues entonces el trabajo se aligera y es la mayor de las bendiciones que uno puede tener. Entonces, si logro comprender lo que quiero establecer en una defensa y lo logro transmitir y lo logro probar, pues entonces seguramente tendré mucho éxito como profesionista, ¿no? Entonces, pues bueno, les deseo que pasen una bonita noche, que todo sea lindo para ustedes y que, pues bueno, que tengan bonita noche nada más, ¿sí? Igualmente y buen fin de Gracias. semana. Qué fin. Gracias, igualmente. Bonito fin de semana. Entonces, estamos en contacto. Chao. Hasta luego.